El tema de mi presentación de esta tarde es Galileo y el discurso acerca de los cuerpos que flotan en el agua o se mueven en ella. Algunas notas históricas y metodológicas. En primer lugar, un contexto personal galileano. Al gestionar Galileo Galilei su traslado desde Padua a la ciudad de Florencia, capital del Ducado de Toscana, luego de su enorme éxito con los descubrimientos astronómicos anunciados en su Mensajero de los Astros, 1609, en particular con el descubrimiento de las lunas medicias, prometió que su presencia en la corte de los Medici enriquecería su brillo en virtud de sus novedosos aportes como matemático y filósofo. De allí, en las negociaciones preparatorias de su traslado, su insistencia en el título de primer matemático y filósofo del Ducado de Toscana. Por supuesto que debe entenderse su solicitud al título como la de un practicante de la filosofía natural o ciencia de la naturaleza, no la de un lógico o metafísico, como correspondería a un profesional de la filosofía preparado y titulado por las universidades de aquel entonces. La primera instancia de la innovadora presencia de Galileo en la corte, tal como la ofreció, se manifiesta en 1611 en reuniones de cortesanos y académicos y culmina en 1612, fines de mayo, con la publicación de su primera obra física, conocida por analogía con la de Arquímedes como Discurso sobre la flotación de los cuerpos, aunque su título italiano es más específico, a saber, Discurso acerca de las cosas que están sobre la superficie del agua o que en ella se mueven. Es su primera obra física publicada. El éxito total de El Mensajero de los Astros, que trata más bien de astronomía, cosmología, es bastante accidental, como bien se conoce. Galileo se entera de un desarrollo técnico, una especie de anteojo, y luego de tener ciertas informaciones, se dedica a construirlo y después de construido, a perfeccionarlo y posteriormente a emplearlo a fin de ver los cielos de una manera novedosa. El texto fue realmente impactante, sus observaciones sobre la superficie de la luna, sobre las lunas medicias o las lunas de Júpiter, sobre la Vía Láctea, etcétera, obviamente impactaron, más que detrás de sus consideraciones comienza a filtrarse su aprobación del nuevo sistema heliocéntrico de aquel entonces. Pero bueno, ese fue un éxito, no estaba, digámoslo así, entre los planes, pero le permitió algunas ventajas y una de ellas es regresar a su Florencia después de los casi 20 años en la Universidad de Padua. Periodo que conocemos como periodo paduano y que fue enormemente rico para Galileo. Pero bueno, al final de cuentas hay que regresar al suelo natal. Decíamos entonces que en 1612 aparece esa obra que se inicia en ciertos debates en 1611. Es obra física, trata del tema de la flotación de los cuerpos en sentido genérico y
complementa una labor, comillas, física de Galileo que había culminado en un documento sobre el movimiento que comienza a trascender las concepciones aristotélicas al respecto, y 12 textos, uno corto y otro más largo, pero equivalentes, sobre las máquinas simples, textos sobre mecánica, como se entendía aquel entonces el tratamiento de las máquinas simples. Pero ninguno de ellos había sido publicado. El primer documento de ciencia física es precisamente el que consideramos hoy. Galileo, como era de esperar, dedica la obra al gran duque de Toscana, Cosimo II, quien gobernará a Florencia de 1609 a 1621, 1609 a 1621. Dicha edición aparecida en Florencia se agotó rápidamente y Galileo preparó una segunda edición para fines de ese mismo año. Cuando decimos que se agotó, no quiere decir que fue un éxito de librería y se vendió. No, simplemente las ediciones eran relativamente pequeñas y Galileo las empleaba como una manera de alcanzar corresponsales, comillas, científicos, pero también personas influyentes en distintas instancias del poder, como sería en la corte o autoridades eclesiásticas, gente del colegio romano con el cual él había tenido previamente algunas relaciones, es decir, con los jesuitas. Es prácticamente, ya que hablamos de una segunda edición, es prácticamente uno de los únicos textos en el que Galileo se preocupa de escribir una segunda edición. No lo hace con el Mensajero de los Astros, a pesar de que tenía material para perfectamente reeditarlo enriquecido. Es decir, ha descubierto después de la publicación del Mensajero de los Astros la cuestión de las fases de Venus, de enorme importancia cosmológica. Ha descubierto también la cuestión de el posible carácter tricorpóreo de Saturno, etcétera, pero él no lo hace. Prefiere escribir una obra independiente, Carta sobre las manchas solares, en que incluye toda esta información y precisamente también el descubrimiento y estudio sistemático de las manchas solares. Él había producido un documento más de carácter técnico, un compás geométrico militar, respecto del cual también prometió ediciones ulteriores, pero ninguna de ellas apareció. Finalmente, es importante notar que el texto se publica en italiano y la justificación es para que esté al alcance de las gentes no eruditas, pero interesadas y capaces de interesarse en los aspectos del mundo que nos rodea, y no en las interminables y estériles discusiones académicas. Hay un cierto sesgo que se puede notar, pero bueno, también era parte del ambiente cultural. Gentes, dice Galileo, que poseen ojos para ver lo que les rodea y también cerebros para percibirlos y entenderlos. Al igual que aquellos eruditos en sus discusiones interminables, pero que no se enteran, esas gentes no eruditas, puesto que la novedad de los descubrimientos, las teorías, se comunican solamente en latín, el instrumento de la universidad. Pueden recordar muchos de ustedes por sus cursos, por ejemplo, en la Escuela de Filosofía, que esta decisión de Galileo está en sintonía con una creciente tendencia de los innovadores del pensamiento en esos tiempos.
Recordemos como muestra a Francis Bacon y Robert Boyle publicando en inglés y René Descartes publicando su discurso del método y otras obras en francés. Hay que romper entonces con el dominio del conocimiento en latín por parte de las universidades y hacer posible que se amplíe los usuarios del nuevo conocimiento. Volviendo al contexto personal, tendríamos que decir que en la villa de Filippo Salviati, en las vecindades de Florencia, Galileo, que participaba en reunión de debate informal con dos académicos de la Universidad de Pisa, en vacaciones por el verano, con algunos jóvenes patricios florentinos, en determinado momento objetó una observación sobre la teoría aristotélica de los cuatro elementos y el papel de las cualidades del calor y el frío. Los profesores en ese caso eran Coresio, un ortodoxo griego y especialista en Platón y Aristóteles, y Vincenzo di Grazia, un aristotélico acérrimo radical. En concreto, Galileo rechazó la afirmación de que la acción del frío era producir la condensación, según el ejemplo aducido por el profesor di Grazia, de que el hielo era agua condensada. Por el contrario, Galileo observó que dado que el hielo era más ligero que el agua, la función del frío era la rarefacción. Prueba de ello era el hecho de que el hielo flotaba en el agua. Su oponente replicó inmediatamente que el hielo flotaba en el agua por su forma, no por su densidad. A su vez, Galileo argumentó que el hielo flotaba sin importar su forma, pero no convenció al aristotélico, quien abandonó la reunión presumiblemente muy molesto. Notemos que si este es el disparador de la cuestión se genera en el contexto de la teoría de los cuatro elementos de Aristóteles y el papel fundamental que en ella tenían las cuatro cualidades fundamentales y que en consecuencia permitía entender, al menos teoréticamente, la relación de unos elementos con otros mediante, comillas, una transmutación racional de unos en otros. Esto cabe apuntarlo porque no es una transmutación real, física. No estamos, digamos, en un contexto como sería posteriormente el alquímico, en que se busca transmutar las cosas en otras cosas. No, estamos ante una situación en la que podemos entender cómo racionalmente podría darse un ciclo de transformaciones de los elementos en otros elementos, en virtud de cómo operan en ellos las cualidades fundamentales que los definen, a saber, caliente, frío, seco y húmedo, entendidos como pares no de idénticos, ni tampoco como pares de contrarios. En otras palabras, la cuestión era realmente física. Más específicamente, tendríamos que decir que era física en el sentido pleno, es decir, del mundo sublunar. Ya que en la teoría aristotélica, la cuestión cosmológica de la luna para arriba, hasta el límite, las estrellas fijas, del cosmos esférico, centrado en la Tierra, tiene que ver con el éter o el quinto elemento, que simplemente es diferente. Estamos ante una discusión que asumía el concepto de la heterogeneidad del cosmos,
había un cosmos sublunar y había una región sublunar del cosmos y una región supralunar del mismo, con constituciones, comportamientos, etcétera, diferentes. La polémica entonces surge en ese contexto físico y se plasma en la discusión de qué es lo que sucede con el hielo que flotaría flotaría en el agua, si esto es resultado de una condensación o de una rarefacción, o si es el resultado de una forma. Podemos adelantar que interesantemente algunos de los participantes posteriores, y Gracia también, son aristotélicos radicales, que consideran que Aristóteles ha dicho la última palabra, etc. Y Galileo entonces discute al cierre de su obra, ya no con la misma madurez metodológica que las primeras partes, pero sigue con cierto sentido polémico, discute el cierre del cielo, el tratado aristotélico correspondiente, donde Aristóteles declara para combatir a Demócrito, lo cual es normal en Aristóteles, que la forma no tiene que ver con la flotación. Pero a esos aristotélicos así y radicales como que se les olvida el pequeño detalle. Nótese entonces que el tema hidrostático no es el origen de la cuestión inicial, sino la aplicación de la teoría aristotélica de los 4 elementos, base de la explicación de los fenómenos sublunares, y el papel de las cualidades en su función explicativa de los fenómenos en más detalle. Tampoco es la aplicación de principios alternativos a Aristóteles, como serían los de Arquímedes, estrategia con la que generalmente se asocia el discurso. Igualmente, no se trata simplemente de sustituir una autoridad tradicional por una nueva autoridad, Arquímedes o Demócrito, a quien se hace referencia, como ya señalamos, en la última parte del discurso. Como se verá más adelante, con más detalle, en este asunto la novedad del planteamiento metodológico y filosófico de Galileo es que su tribunal decisorio respecto de las explicaciones, o como diríamos modernamente, hipótesis, yace en las demostraciones necesarias y en las experiencias, más específicamente en las experiencias sensatas, y luego le hace en los experimentos. No es un choque de autoridades. Y es cierto, uno de los inspiradores de Galileo en su formación en Pisa y en Padua es Arquímedes, pero él no está sustituyendo la autoridad de Aristóteles por la de Arquímedes. Es más, en el desarrollo del texto, la flotación de los cuerpos, plantea una explicación equivalente al espíritu de la explicación arquimediana. Es un problema de densidad lo que explica la flotación, pero lo hace no con la misma estrategia explicativa de Arquímedes, sino con una alternativa para ver si es posible más simplicidad y más universalidad. Por el contrario, la ciega defensa a la autoridad en algunos de los opositores a Galileo, cuando defienden a Aristóteles de supuestos ataques galileanos, se hace patente de varias formas. Así, por ejemplo, en el contexto de la posterior polémica por la publicación del discurso, ante la observación de que Aristóteles no había hecho cierto experimento, Corecio declara que ello era ridículo, que debía haberlo hecho, puesto que era fácil para cualquiera. Y, comillas, no podía ser muy difícil para Aristóteles, que quería observar una cantidad infinita de experiencias difíciles. Cierro comillas. Otro de los
contrincantes o opositores de Galileo, que se firma como el académico incógnito, recurre a ciertas imágenes militares para defender al aristotelismo y a las universidades de nuevas formas de filosofar. Y esta defensa de las universidades tendría que ver con problemas de matrícula, porque anota que es de suponer que ante esas nuevas formas de filosofar, muchos jóvenes se verán atraídos por ellas, dejando de asistir a las aulas de universidades y escuelas públicas, y provocando que muchos profesores sean poco escuchados. Aquí un paréntesis, no afecta la calidad de la investigación el que en aquellas universidades o escuelas el profesor fuera muy escuchado o poco escuchado, tuviera muchos alumnos o pocos alumnos. Tal vez ahora nos asusta más cuando los cursos pueden entrar en estado de peligro en virtud de la matrícula o en virtud de la aprobación de los estudiantes. En aquel entonces no. Usted era nombrado profesor, usted daba su curso, que tuviera o no tuviera alumnos, era un accidente trivial. Recordemos a Kepler, que no tenía prácticamente alumnos ni en una escuela que ahora llamaríamos como secundaria, o el mejor de los casos, Newton, que dictó cursos, entre comillas, sin ningún estudiante. Así que las investigaciones, sin embargo, eran totalmente exitosas. Pero dejemos de soñar en esos tiempos, y los jóvenes que llegarán a ser profesores sí van a sufrir tal vez esa advertencia de Corecio. O bien cuando Colombo, otro de los oponentes, le apunta a Galileo. Me parece que Galileo se ha vuelto equivocadamente un antiperipatético. En este asunto particular, deseo ser un antigalileano. En gratitud a Aristóteles, ese gran príncipe de tantas academias, director de tantas escuelas, objeto de tantos poemas, tema de tantos historiadores. Leyó más libros que días vivió, escribió más trabajos que año cumplió. En otras palabras, la naturaleza hablaría por la boca de Aristóteles, y por eso insiste Corecio en que quien no quiere caminar en la oscuridad debe consultar a Aristóteles, excelente intérprete de la naturaleza. Para Galileo, estas autoridades invocadas en los debates, no solamente la de Aristóteles, sino también la de Platón por las matemáticas, Demócrito por el atomismo, o cualesquiera de los clásicos, no eran aceptables, útiles o fecundas, pues la naturaleza habla por sí misma. Y ahondando el pensamiento, entonces formula una expresión de enorme importancia para la construcción de la ciencia moderna ulterior. Dice Galileo, la naturaleza habla por sí misma mediante las matemáticas y los hechos. Más específicamente, mediante demostraciones matemáticas no silogísticas y hechos o experimentos, comentamos nosotros. En este espíritu galileano, es en este espíritu galileano que Castelli, uno de los grandes discípulos de Galileo, en las réplicas a los críticos del discurso, afirma, comillas, Galileo no intenta ir contra la filosofía de Aristóteles, ni revivir viejas ideas, sino decir la verdad. Si ocurre que, con el fin de descubrirla, va contra Aristóteles o revive viejas ideas, no lo hace por maldad o por capricho, sino porque su deseo es conocer la verdad. Él pone esto con acierto por encima de todo lo demás, así como en los problemas naturales pone la naturaleza por encima de la autoridad de cualquier autor famoso,
como debe hacer cualquiera que desee filosofar correctamente. Galileo no solamente hizo una segunda edición del tratado, sino que en vista de que se publicaron objeciones, 4 en particular, entonces estuvo dedicado a redactar una respuesta a ese tipo de objeciones. A final de cuentas, aparecen publicadas esas respuestas, pero no respecto de los 4 autores. Uno de ellos había muerto, por lo tanto lo excluyen. El otro, el ortodoxo griego, especialista en Platón y Aristóteles, lamentablemente había entrado en dificultades muy serias con las estructuras eclesiásticas de Italia y por lo tanto tampoco se le incluye. Es respecto de los otros 2 y Galileo publica eso sin su nombre, bueno, en realidad sin nombre en la portada, es en la portada interior y en la carta de presentación, que entonces Castelli dice que él es el encargado de hacer el texto correspondiente. A Galileo no le gustaba esas discusiones ad hominem respecto de autoridades, pero sí le encantaba serrucharle el piso a sus contrarios. No era, digámoslo así, un opositor gentil. Volviendo al problema físico en cuestión, se puede recordar brevemente que los 4 elementos invocados por los aristotélicos para explicar los fenómenos lunares son la tierra, el agua, el aire y el fuego, mientras que las 4 cualidades básicas son lo caliente y lo frío, lo seco y lo húmedo, y cuyo tratamiento más completo aparece en el libro 2 del Degeneración y Corrupción. Reitero que se trata del mundo sublunar, pues lo celestial, la esfera de la luna hacia el límite extremo del cosmos, debe tratarse a partir del 5º elemento, el éter. Para Galileo, el referente aristotélico está en el del cielo, hacia el final del libro 4, capítulo 6. Vale la pena anotar que el tema de todo el capítulo es la comprensión de lo grave y de lo ligero. No es hidrostática. El texto de Aristóteles es llamativo, pues afirma precisamente lo contrario de sus seguidores escolásticos. En efecto, se inicia estableciendo claramente que las formas o figuras no son causa del traslado hacia abajo o hacia arriba de cualquier cuerpo, sino de el hacerlo más rápidamente o más lentamente. Las causas de ello son fácilmente comprensibles, afirma tajantemente Aristóteles, sin más consideraciones. De hecho, no trata el problema en concreto. Ahora bien, a continuación enfrenta un problema, a saber, se plantea ahora la dificultad de por qué los objetos planos de hierro y plomo plano flotan sobre el agua y en cambio otros más pequeños y menos pesados, si son redondeados o alargados, como por ejemplo una aguja, se van abajo, así como el hecho de que algunos flotan por su pequeñez, como por ejemplo las limadoras y otras partículas terrosas o pulvulentas que flotan en el aire. A continuación, el estagirita se dedica a rechazar la explicación del asunto planteada por Demócrito, como es su costumbre en todos los asuntos en que el atomismo tiene alguna participación. Aunque se puede notar que la cuestión no es un desarrollo vital para la concepción aristotélica, y se pudo fácilmente reinterpretar su pensamiento, como sucedió con otros temas en el desarrollo de la concepción aristotélica escolástica, en este caso, los contrincantes de Galileo se deciden a mantener su punto de vista original, no el de Aristóteles, sino el de ellos,
Dada la estructura sistemática del pensamiento, y en consecuencia, dada la estructura sistemática del pensamiento del estagista, ponen en crisis la totalidad del enfoque por la parte menor. Y en consecuencia, la repercusión es mucho más seria. El problema se transforma entonces. Si la discusión original versó sobre un tema físico, sobre los elementos de las cosas, pronto derivará en uno hidrostático, cuando el tema sea específicamente la flotación de los cuerpos en un líquido, por ejemplo, en el agua. Y ello será así cuando el mismo académico aristotélico, Di Gracia, en reunión posterior, 3 días después, presenta a Ludovico de Colombo como ese alguien que se considera capaz de demostrar que Galileo está equivocado tanto por comillas, por razones, como por experimentos, cierro comillas. Lo primero es obviamente típico de un enfoque aristotélico. Lo segundo es novedoso en sí mismo. Experimentos. Pero muy directo ataque para el nuevo enfoque galileano al explicar la naturaleza. En realidad no queda claro el porqué de Colombo lo propone de tal manera. No hay antecedentes en su quehacer intelectual que anticipe o sugiera un tratamiento empírico o experimental de parte de dicho personaje. Por cierto, tampoco estaban en buena relación Galileo y Colombo, porque Colombo había objetado conclusiones de El Mensajero de los Astros y Galileo no se había tomado ni el trabajo de contestarle. Así que no había una armonía al respecto. El material para los elementos de Colombo son láminas, esferas y cilindros de ébano. Las láminas puestas sobre el agua flotaban, mientras que las esferas y los cilindros se hundían sin excepción. Con lo cual se mostraba que la forma era la condición que afectaba el flotamiento de los cuerpos. Colombo mostraba sus experiencias en Florencia y ello causaba la furia de Galileo. Este personaje era florentino, filósofo aficionado que ya había chocado con Galileo, como dijimos antes. El nuevo enfoque del asunto queda entonces muy claro en el reto que Galileo enuncia tajantemente a uno de sus corresponsales. Comilla, el señor Ludovico cree que la forma de los cuerpos sólidos influye en que estos floten o se hundan en un medio determinado como el agua. Yo, Galileo Galilei, opino que esto no es cierto. Afirmo que un cuerpo sólido de forma esférica se hunde hasta el fondo, se hundirá siempre cualquiera que sea su forma. Me complace que procedamos a hacer experimentos que lo demuestran. Aunque también se generaron problemas respecto del nuevo enfoque del debate. Así, según Galileo, el asunto era el elevarse o hundirse de cuerpos pesados en el agua. No el comportamiento de cuerpos colgados sobre el agua y no mojados totalmente. Hay que aclarar las cosas antes de hacer los experimentos. Si se recuerda el concepto aristotélico de lugar, Galileo asume dicho concepto para requerir que los cuerpos estén en el agua como lugar, y ello supone que deben ser envueltos en su totalidad por ella. El lugar era la superficie interna del cuerpo envolvente respecto del cuerpo móvil. Véanse que dialécticamente es muy interesante la condición que pone Galileo, porque sus oponentes están hablando de flotación, nada más poner la lámina a flotar, pero la lámina flotando no ha estado cubierta totalmente por el agua y por lo tanto no está en el lugar del agua y por lo tanto no es lo que se está discutiendo. Después de intercambios que van agravándose en el tono o fuerza, se propone un debate ante jueces calificados, que por diversas razones no se puede llevar a cabo.
dado que en un caso no se presenta Galileo y en el otro su oponente. Pobre organizadores. Galileo no se hizo presente porque el gran duque de Medici, Cosimo II, se opone a un debate público y exige a Galileo que ponga sus razones por escrito, que es lo propio de un miembro de la corte toscana. Galileo después escribe en el discurso que él ha tomado la decisión por respeto a la importancia de Aristóteles de hacer un texto. En realidad, quien puso la condición era el duque. Las cosas no funcionan hasta que finalmente, en septiembre-octubre de 1611, Galileo, que vuelve a discutir con otro filósofo, el duque cambia de opinión, cambia su opinión previa contra el debate público y convoca a ambos a discutir ante los cardenales Maffeo Barberini y Ferdinando Gonzaga. Maffeo Barberini, 1568-1644, y Ferdinando Gonzaga, 1587-1626. El debate es en el 11 finales, como se dijo, y Ferdinando Gonzaga renuncia al año siguiente a el cardenalato para hacerse cargo del ducado de Mantua. El debate entre los cardenales se celebra el 2 de octubre de 1611 y se describe así por algunos de los testigos. Además de los cardenales, asistieron el gran duque y la gran duquesa Cristina y participaron en la discusión cuando se hicieron los diversos experimentos. Si colocamos ébano en el agua, se hundirá hasta el fondo, aunque sea más fino que el papel, afirmó Galileo. En cuanto al hielo, puso una gruesa plancha del mismo bajo la superficie del agua y la soltó. El hielo subió rápidamente a la superficie entre exclamaciones y aplausos de los presentes. La ciencia puede ser show también, es muy bonita. El cardenal Barberini, ataviado con sus hábitos correspondientes, se puso inmediatamente del lado de Galileo, que fue el ganador de la noche, pues dejó anonadado a su renuente adversario. Según la interpretación de la forma, las cosas si por la forma bajan, entonces tienen que quedarse abajo. Según la explicación de Galileo, que tiene que ver más bien con problemas de densidad y de relación de pesos específicos, un cuerpo puede descender, pero también puede ascender según ciertas circunstancias. Por su parte, el cardenal Gonzaga había tomado el bando de los aristotélicos. Para algunos de ustedes, la referencia al cardenal Barberini es obviamente muy llamativa. Y lo fue porque, como se sabe, tendrá grandes repercusiones en eventos futuros, dado que Barberini llegó a ser pontífice como Urbano VIII en 1623 e inicialmente dará gran apoyo a Galileo. Aunque los eventos de la publicación en 1632, diálogos sobre los dos sistemas máximos y las consiguientes acusaciones ante la Inquisición, dejó a Galileo sin mucho sostén de su parte. Pero eso es otra historia. Lamentablemente Galileo enferma y ello atrasa la redacción del breve documento requerido por el Gran Duque. Dicho texto servirá de base para la versión más amplia que aparecerá publicada, como ya hemos dicho, en mayo de 1612 y que se redacta casi en su totalidad en la villa de Salviati, como se apuntó antes. Salviati, por otra parte, para los que han leído las obras ulteriores de Galileo, es uno de los tres personajes de los diálogos. Y
en realidad es el portavoz de las tesis galileanas, así como Sagredo es más bien el portavoz de la mente abierta e inteligente que se interesa por la naturaleza, y Simplicio, sin entrar a aclarar qué significa el nombre en sí mismo, representa a la tradición aristotélico-escolástica y es el que siempre pierde en esos diálogos. Ya en forma más concreta, el discurso nos plantea fundamentalmente un contexto de Arquímedes y nos abre camino hacia una nueva metodología de la ciencia. Al inicio del discurso, de manera clara y precisa, Galileo marca el terreno de la discusión subsiguiente, estableciendo su objetivo principal, a saber, la causa verdadera, intrínseca y total. Énfasis nuestro, del hundirse y flotar de algunos sólidos en el agua o de su hundirse hasta el fondo. Señala que ello es muy necesario, dado que no puede estar satisfecho con lo que Aristóteles ha escrito al respecto del asunto en cuestión. Galileo reconoce que el enfoque general de su explicación deriva de Arquímedes en su trabajo sobre la flotación de los cuerpos, pero apunta que en esta ocasión, ya lo sugerimos antes, lo hará por otra vía distinta a la de Arquímedes, aunque de manera equivalente, para así mostrar las causas más inmediatas e intrínsecas del fenómeno. Ahora bien, Galileo sí mantiene el enfoque de rigurosa demostración matemática heredado de Euclides y Arquímedes. Señalamos por nuestra parte, dicho enfoque requiere definir ciertos términos y asumir ciertas proposiciones que se emplean como principios verdaderos y obvios. Esa era la estrategia de Arquímedes ante X problema. Entonces él planteaba un texto en el que a partir de unos axiomas o de unos postulados o de unas definiciones, entonces se derivaban algunos teoremas que daban razón del fenómeno correspondiente. Es una especie de episteme particularizada. La episteme plena sería un solo sistema de fundamentos y luego un conjunto de teoremas que explica la totalidad de lo correspondiente. Desde ese punto de vista podría decirse que la entonces Galileo plantea dos términos básicos, a saber, llamo igualmente pesados en especie a aquellos materiales cuyos volúmenes iguales pesan lo mismo. Llamo igualmente pesados en peso absoluto a los dos sólidos del mismo peso, aunque no sean iguales de tamaño. Galileo asume en consecuencia como los dos principios básicos tomados de la ciencia de la mecánica lo siguiente. El primero es que los pesos absolutamente iguales que se mueven a velocidades iguales tienen la misma fuerza y momento en su operación. El segundo principio es que la velocidad aumenta el momento y la fuerza del peso. Si se ven las cuatro afirmaciones que se dan, puede entonces notarse la conexión con las propiedades de la balanza, tanto derivadas de Arquímedes como del texto pseudo-aristotélico de mecánica. Lo primero lleva a un enfoque estrictamente estático, Arquímedes, y lo segundo a uno más dinámico, el pseudo-aristotélico de mecánica. Nótese aquí, sin embargo, un detalle importante. Tenía razón Galileo, él no está sustituyendo una autoridad por otra autoridad.
Él está usando lo que le pueda permitir resolver el problema en concreto. Para ello, muy naturalmente, dada su formación, él se basa en Arquímedes. Galileo estudió matemáticas por sí mismo y también gracias a un artista, Ostilio Ricci, que era una especie de seguidor de Tartaglia, el gran matemático que reintrodujo el pensamiento de Arquímedes en la tradición occidental. De tal forma que la matemática de Galileo es una matemática de soluciones prácticas, no solo por el lado de Arquímedes, sino también por el lado del pseudo tratado de mecánica, pseudo tratado aristotélico, que era una especie de colección de solución de problemas particulares que parecía reflejar el pensamiento de Aristóteles, pero que obviamente no provenía de la pluma de Aristóteles, pero que había sido a través de la Edad Media un documento muy importante, especialmente para ingenieros. Así que él combina, por un lado, el enfoque de la balanza estático arquimediano con el enfoque de la balanza que está en el de mecánica, pseudo-aristotélicamente, que es más dinámico. De hecho, lleva al concepto de movimientos virtuales, de velocidades virtuales, que era lo que necesitaba precisamente el enfoque estático de Arquímedes para tener más potencia explicativa. Un concepto adicional que aparece, especialmente en el cuarto de los principios, es la noción de momento, que por cierto le será duramente criticada por no ser propia del vocabulario científico, por lo cual Galileo la definirá más precisamente en la segunda edición del discurso, a saber, de la siguiente manera. El momento, comillas, el momento entre los mecánicos significa esa virtud, esa fuerza y esa eficacia con la cual el motor mueve y el móvil resiste. Esa virtud no depende solo del peso, sino también de la velocidad y de las diversas inclinaciones en los espacios en los que se produce el movimiento. Porque un cuerpo que desciende gana más ímpetu en una encuesta empinada que en una menos empinada. Y cualquiera sea la causa de esa virtud, conserva siempre el nombre de momento. No me parece que este sentido pueda considerarse nuevo en nuestra breve narración, porque si no me equivoco, decimos a menudo, este es un asunto grave, pero aquel es de escaso momento. Y consideramos las cosas ligeras y pasamos por alto aquellas de gran momento, metáforas que creo se han tomado de la mecánica. La mecánica estrictamente sería más bien una disciplina que tiene que ver con artesanos, etcétera. Y dentro de la concepción de episteme y de clasificación de ciencias de Aristóteles en sentido estricto, por supuesto, no tendría valor. Pero en esta colección, los ingenieros podían ver algunas soluciones a sus inquietudes y por eso el texto sobrevivió durante mucho tiempo. Posteriormente los eruditos claramente demuestran su no pertenencia a el corpus aristotélico. Por su parte, Antonio Banfi, el gran biógrafo de Galileo, resume el asunto así, refiriéndose a Arquímedes y distinguiendo el peso específico del peso absoluto. Galileo lleva el problema del flotamiento a la relación entre el peso específico del agua y el de los demás cuerpos, explicando a la vez el flotamiento de los cuerpos metálicos mediante el aire que estos se encierran sobre el plano del agua, con lo cual su peso específico se hace menor que el del agua. En realidad, el problema de estos cuerpos más pesados que el agua, pero que no se hunden en ella, es
hay que aclarar, mucho más complejo que lo que considera Galileo. Y Galileo no lo resolvió de manera estricta. Esta será una solución ulterior porque requiere un tratamiento sofisticado de la tensión superficial resultante de la fuerza de cohesión, construcción explicativa que tendrá que esperar hasta el siglo XVIII. En términos galileanos, la explicación del caso remite a que comillas, la tablilla de los adversarios citados más arriba, cuando se acopla con la cantidad de aire, forma con él un cuerpo menos grave que la cantidad de agua que iría a ocupar el lugar de tal compuesto cuerpo en el agua. Shea, filósofo historiador y filósofo de la ciencia de Galileo, resume la discusión original de Galileo y Colombo en torno a la forma de los cuerpos en el caso de la flotación en los siguientes términos. Colombo había utilizado una bola y una delgada tabla, ambas de ébano, para demostrar que la forma es la causa principal de la flotación de los cuerpos más pesados que el agua. Galileo perfecciona el experimento utilizando cera, material que se puede moldear en diferentes formas. Una bola de cera se vuelve justamente pesada para hundirse con solo añadirle unas pocas limaduras de plomo. Y si se moldea en formas diferentes, igualmente se hunde. Si se quitan las limaduras de plomo, la cera, cualquiera sea su forma, aflora a la superficie. Por lo tanto, ni la flotación ni el hundimiento dependen de la forma, la tesis original de los contrarios a Galileo. Contra la tesis aristotélica que explicaba la flotación de un cuerpo por el predominio en él del elemento aéreo, Galileo, entre otras importantes reflexiones metodológicas, hace notar la vacuidad de tal afirmación. Solo puede atribuirse tal dominio en un cuerpo después de verlo flotar. Los elementos no operan excepto en cuanto son pesados o ligeros. Decir, por lo tanto, que la madera de abeto no se hunde porque el aire predomina en ella, nada agrega a decir que no se hunde porque es menos pesada que el agua. Y aún más, la causa inmediata es que es menos pesada que el agua y aún más, la causa inmediata es que es menos pesada que el agua. Y el predominio del aire es la causa de que el peso sea más ligero. Por lo tanto, cualquiera que presenta el predominio de un elemento como la causa, ofrece la causa de la causa y no la causa próxima e inmediata. Ahora bien, ¿quién no sabe que la causa verdadera es la inmediata y no la mediata? Por otra parte, quien alega el peso ofrece una causa bien conocida a los sentidos porque es fácil averiguar si el ébano o el abeto, por ejemplo, son más o menos ligeros que el agua. Pero ¿cómo sabemos si la tierra o el aire predominan ellos? Seguramente no hay mejor experimento que observar si flotan o se hunden. Se sigue que si alguien ignora que un sólido flota, salvo si sabe que el aire predomina en él, no sabe si flota hasta que lo ve flotar. En términos modernos, dicho enfoque, entonces, el contrario a Galileo, no permite la predictibilidad. Frente a esto, Galileo afirma la necesidad de remitirse a las causas inmediatas. La causa de la flotación, en consecuencia, afirma, está en la diferencia de peso específico entre el cuerpo y el agua. Y ese énfasis en el peso específico es típico, entonces, de un enfoque de Arquímedes. El discurso abunda en demostraciones matemáticas de corte geométrico que reflejan el predominio del enfoque matemático sobre el cualitativista. Enfoque matemático de corte arquimediano en que Galileo se formó, como señalamos hace un momento, con su maestro artista ingeniero Ostilio Ricci, a su vez seguidor de Tartaglia, quien fuera el promotor del renacimiento de los tratamientos matemáticos del siracusano. Matemáticas al servicio de lo físico ingenieril, no de la contemplación de arquetipos o formas, el estilo del Timeo de Platón o los elementos de geometría de Euclides. Por supuesto, esta matemática como basamento de la ciencia tampoco sería fácilmente aceptada por los escolásticos aristotélicos de corte tradicional, quienes en nombre de la vieja separación entre matemáticas y ciencia física
ponen en entredicho el acercamiento formal metodológico de Galileo en este respecto. Lo que sigue es crucial. En efecto, sobre la relación entre matemática y ciencia se tienen dos tesis enfrentadas radicalmente. Primero, Di Grazia desecha el valor de relacionar matemáticas y ciencia natural, al expresar claramente que, comillas, antes de considerar las demostraciones de Galileo, parece necesario demostrar que lejos de la verdad están quienes desean verificar los hechos naturales mediante el razonamiento matemático, entre quienes, si no me equivoco, está Galileo. Todas las ciencias y todas las artes tienen sus propios principios y causas a través de los cuales demuestran las propiedades especiales de sujeto propio. Don Se sigue Guillermo, le que no quedan 5 estamos minutos. autorizados a usar los principios de una ciencia para demostrar las propiedades de otra. Por lo tanto, cualquiera que crea que puede demostrar propiedades naturales con elementos matemáticos está lisa y llanamente loco, ya que las dos son ciencias muy diferentes. El científico natural estudia los cuerpos naturales cuyo movimiento es su estado propio y natural. El matemático abstrae su tema de todo movimiento. Segundo, Galileo, que ya anticipaba tal rechazo, en un borrador de su texto afirma: espero una réplica terrible de alguno de mis adversarios y casi puedo oírle gritar en mis oídos que una cosa es referirse a algo desde el punto de vista físico y otra muy distinta desde el punto de vista matemático, y que los geómetras deberían quedarse con sus cosas y no enredarse con asuntos filosóficos cuyas verdades son diferentes de las verdades matemáticas, como si la verdad pudiera ser más que una, como si la geometría de nuestro tiempo fuera un obstáculo para la adquisición de la filosofía verdadera, comenta Galileo. Don Guillermo, le quedan 4 minutos. Ok, como si fuera imposible ser un geómetra y también un filósofo, de tal modo que debiéramos inferir como una conclusión necesaria que alguien que sabe geometría no puede saber física, ni tampoco razonar o estudiar físicamente materias físicas. Una conclusión no menos necia que la de cierto médico que dijo, movido por un acceso hepático, que el doctor Acopendente, por ser un famoso anatomista y cirujano, debía contentarse con sus hierros y sus ungüentos y no entretenerse en curaciones médicas, como si el reconocimiento de la cirugía se opusiera a la medicina y la destruyera. Por cierto, esta oposición entre medicina y cirugía se mantiene hasta el siglo XIX. En este momento vale la pena anotar que el énfasis en las demostraciones matemáticas no solamente es influencia de Arquímedes sobre Galileo, sino también un posible resultado de la influencia del Colegio Romano de los Jesuitas y de la acción de Clavios, que impulsó entre sus miembros no solo los métodos cualitativistas y silogísticos, sino el enfoque matemático, como matemático era. En el epígrafe a este trabajo, Galileo apunta que se debe trabajar el asunto en discusión por la pluma y no por la lengua. Esto es una argumentación escrita y no un ejercicio de dialéctica oral. Pero ya sabemos que esta afirmación no es otra sino la orden del duque de Toscana. En realidad, para Galileo, el enfoque adecuado es el de las demostraciones necesarias, matemáticas y de la experiencia ejemplificado novedosamente por el énfasis del experimento. Otro siguiente caso, y con ello termino, es muy significativo y nos permite cerrar la temática que hemos estado tratando. Comillas, otra interesante teoría aristotélica afirma que un barco flota mejor en el mar abierto que en el puerto. Es difícil verificar esta hipótesis porque el movimiento del mar, pero Galileo saca la cuestión del reino del debate teórico, incluyente, sugiriendo un experimento práctico. Se coloca una vasija pequeña en un tanque de agua y se llena con municiones hasta el punto en que una munición más haría que se hundiera. Se coloca luego la vasija en un tanque 100 veces más grande y se cuenta la cantidad de municiones adicionales necesarias para hundir la vasija. Comillas, que Gracia haga el experimento. Yo ya lo hice y sé que se equivoca. Todas las anteriores sugerencias metodológicas de Galileo adquieren sentido mucho más pleno en el todo de la obra galileana ulterior. Por ejemplo, en las cartas sobre las manchas solares de 1613, el arquero o el Saggiatore de 1623,
Diálogo sobre los dos sistemas máximos de 1632 y Diálogo sobre dos nuevas ciencias de 1638, donde profundiza y completa algunas de las consideraciones que en este discurso ha sugerido, ha planteado y le ha servido para entrar en polémica con algunos aristotélicos muy radicales, pero que no siempre siguen el texto, como el caso del cielo y el último de sus capítulos. Bueno, disculpe